Un saludo cordial a todos los colegas maestras y maestras del Departamento de La Paz y así, por qué no decir, del Estado Plurinacional de Bolivia. En esta oportunidad quien les habla es el profesor Juan José Torres Limachi, quien va a socializar su artículo académico titulado Deficiencia en la aplicación de estrategias metodológicas docentes en clases tradicionales y su impacto educativo en el programa de maestría en producción de conocimientos e investigación en el modelo educativo sociocomunitario productivo. Como facilitador, nuestro magíster Abdón Francisco Callejas Quisber, en lo que es el taller 4 de producción de conocimientos e investigación, La Paz, Bolivia. Un resumen del trabajo de investigación. Partimos del contexto en el cual se desenvuelve o se aplica o se implementa esta investigación educativa decolonial en la unidad educativa Antofagasta del distrito educativo Corocoro Waldo Vallivian a Tumarapi, que pertenece al municipio Waldo Vallivian, sexta sección de la provincia Pacajes. Refiriéndonos al contexto de la unidad educativa, es perteneciente a la zona altiplánica, un clima frígido. En cuanto a la parte económica, se basa en la producción ganadera, en la producción agrícola, así también en otros rubros como ferias, transporte y otros. También podemos mencionar que es una región donde se practican diferentes costumbres culturales y también religiosas. En base a los instrumentos aplicados y a la observación directa que mi persona como gestor educativo de esta unidad educativa ha realizado, habíamos detectado el problema, métodos tradicionales que afectan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, que muchos de los colegas maestros aún todavía van aferrándose a las prácticas tradicionales en cuanto a lo que es el manejo de las estrategias metodológicas, ¿no? Aún todavía vamos con las prácticas coloniales en las que el maestro es el que sabe y el estudiante es el que aprende, ¿no? Ese en sí es un sujeto pasivo del aprendizaje. En ese entendido, mi persona había observado como gestor educativo que aún todavía persiste estas prácticas tradicionales en algunos maestros que van haciendo monótono, que van haciendo un aprendizaje memorístico y que no es nada productivo y que está fuera de la realidad de los estudiantes. El objetivo es en sí transformar las prácticas docentes hacia un enfoque contextualizado y descolonizador. Es decir, que mi persona quiere que los maestros y maestras en el aula tenga un enfoque a partir de la realidad del estudiante, que los contenidos no sean desarrollados de manera transmitiva, sino que partan de la realidad del contexto, en este caso de la región andina, de la cultura aymara, ¿no? Y asimismo también que los estudiantes puedan producir sus conocimientos a partir de su realidad y así transformar el mismo. Este enfoque que que se ha realizado en esta investigación es el enfoque de una metodología indígena descolonizadora. También nos hemos basado en lo que es una investigación cualitativa, descriptiva, en el que se ha trabajado en esta investigación. Como palabras claves que tengo en esta investigación es una educación tradicional, las metodologías docentes, pedagogía descolonizadora, enseñanza indígena. Son las palabras que van recurrentes en todo el trabajo de investigación y que han sido los ejes donde mi investigación ha partido, ¿no? La metodología utilizada, como mencionaba, es un tipo de investigación cualitativo basado en la metodología indígena descolonizadora, descriptiva con un enfoque decolonial. En cuanto a lo que es el conocimiento, es un saber situado,
ancestralista y comunidad, es decir, que partimos de la realidad, del contexto de una investigación participativa con estudiantes, consejos educativos, autoridades locales, padres de familia, maestros y maestras, en sí todos los actores de la comunidad educativa. Y a partir de esto hemos hecho la producción del conocimiento y de todo lo que es la investigación. Los instrumentos utilizados en esta investigación fueron las entrevistas semiestructuradas, cuestionarios a los diferentes actores educativos, estudiantes, padres de familia, maestros, maestras, consejos educativos, pobladores, así también autoridades locales, ¿no? Asimismo también hemos hecho unos diálogos comunitarios y también lo que es la observación directa, ¿no? A partir de la realidad, del acompañamiento que se va realizando en el trabajo docente, la observación al comportamiento de los estudiantes, ¿no? Del análisis situacional que hemos realizado en la investigación. Los resultados encontrados a partir de los instrumentos aplicados en esta investigación, o bien las realidades que se pretende transformar, son prácticas pedagógicas tradicionales y repetitivas. Como ya mencionaba, algunos colegas aún se resisten al cambio, se resisten a implementar modelos como el modelo educativo sociocomunitario productivo, que parte, ¿no?, de una direccionalidad entre maestro y estudiante, que el conocimiento debe ser compartido entre ambos, y no solamente unidireccional, sino que el conocimiento debía ser, en sí debía producirse el conocimiento, ¿no? Entonces, lo que se ha podido observar en la investigación, o se ha podido hallar en la investigación o en los instrumentos aplicados, es que aún todavía persisten las prácticas pedagógicas tradicionales. Mucho más en las áreas científicas, donde van haciendo lo que es la memorización, donde van también haciendo solamente la resolución de ejercicios sin saber la utilidad, sin saber de dónde parte y para qué sirve, ¿no? Entonces aún siguen esas prácticas coloniales o eurocentristas, donde el conocimiento ya venía impartido desde otra realidad, ¿no? Así también habíamos encontrado en esta investigación, de acuerdo a los instrumentos aplicados, la resistencia al cambio metodológico. Esto por parte de los maestros, ¿no? Muchos de los maestros se resisten a cambiar, se resisten a actualizarse, se resisten a mejorar sus prácticas pedagógicas, siendo que muchos de ellos van más al facilismo, van más a lo más fácil, y lo cual perjudica al rendimiento académico de los estudiantes, ¿no? Y esa resistencia al cambio es un poco difícil romper, ¿no? Y es lo que hemos encontrado en las encuestas realizadas a estudiantes, a padres de familia, que aún persiste la lectura, que aún persiste el dictado, que aún persiste lo que es la resolución de ejercicios, pero sin saber lo que es, para qué sirven esos problemas y todo aquello, ¿no? Entonces aún se tiene la resistencia al cambio. Así también habíamos visto que hay un uso limitado de las TICs, ya por diferentes factores. Habíamos encontrado esta realidad también, de que muchos de los colegas, o mejor dicho, algunos colegas, aún todavía no utilizan las herramientas tecnológicas, las TIC o las TAC, ¿no? En sí se basan más en libros, se basan más en lo que es los conocimientos realizados en los textos, ¿no? Pero no así en la utilidad de lo que es, por ejemplo, el celular, o tal vez lo que es las
o las 10 presentaciones, o hoy que estamos en la actualidad, las inteligencia artificial. Aún todavía no se está utilizando en gran medida estas tecnologías de la información y comunicación, ¿no? Así también habíamos detectado y habíamos hallado de que también falta el acompañamiento o hay ausencia de acompañamiento pedagógico efectivo, es decir, que el gestor educativo, por situaciones o factores ya administrativos, no hace el acompañamiento debido a los maestros y maestras para poder mejorar su práctica pedagógica. Otra realidad también encontrada y otro resultado que habíamos encontrado de esta investigación es la débil práctica de los valores sociocomunitarios. Esto referente a los estudiantes, que poco a poco en estas generaciones ya se han ido perdiendo la práctica de los valores. El respeto, la reciprocidad, lo que es la responsabilidad, la disciplina y todos los valores, debido a esto también a diferentes factores, como el uso de las redes sociales, como la migración de campo a ciudad, ¿no? La influencia de las ciudades capitales y todo eso, ¿no? Entonces habíamos detectado estas 5 realidades que queremos transformar en la investigación. En cuanto a lo que es la discusión y el soporte teórico, habíamos hecho la investigación y habíamos habíamos investigado el mundo académico, ya sea en lo que es en las diferentes revistas académicas como Cielo y otras. Por ejemplo, habíamos encontrado a un autor, Pamplona, por ejemplo, 2019, que escribe un artículo sobre la participación activa que rompe con la pasividad del aula tradicional, ¿no? Él nos menciona que la participación activa es importante para poder romper podríamos decir, el hielo en cuanto a lo que es el aprendizaje. Tiene que ser un aprendizaje activo, nos señala este autor, ¿no? Asimismo, también Ávila, 2010, nos dice que la enseñanza debe vincularse a las condiciones socioculturales del estudiante. Bustíos también nos dice que la debilidad metodológica conlleva desmotivación y bajo rendimiento. Y es evidentemente, si nosotros como maestros tenemos esa debilidad en estrategias metodológicas, va a desmotivar y va a provocar un bajo rendimiento. Palomino también nos indica que la improvisación y el facilismo son producto del abandono institucional. Es decir, que el seguimiento y el acompañamiento es importante para que no exista estas situaciones de improvisación y facilismo. Es decir, el acompañamiento del gestor educativo debe realizarse en la mayor cantidad posible o con el mayor tiempo posible, ¿no? Paredes nos señala que la cultura escolar inhibe el cambio, si no se gestiona el conflicto, ¿no? Es así que habíamos investigado el mundo académico para sustentar, para argumentar este trabajo de investigación. Como propuesta o como propuesta que habíamos realizado con gestor educativo, es la implementación de metodologías participativas, contextualizadas y cooperativas, ¿no? Esto en cuanto a lo que es talleres para maestros y maestras, en cuanto a lo que es estrategias metodológicas, ¿no? Y así también que ellos puedan innovar con diferentes, no solamente con la metodología del modelo educativo, sino que otras tal vez metodologías o estrategias, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, los círculos de reflexión, como puede ser las preguntas problematizadoras, estrategias como lo que es el uso de herramientas tecnológicas, ¿no? Como también podemos mencionar también estrategias metodológicas dinámicas grupales, dinámicas con juegos, ¿no? Trabajos cooperativos y otros, ¿no? Así también habíamos visto de que es importante el uso estratégico de las tecnologías de información y comunicación, siempre y cuando con criterios pedagógicos, es decir,
la utilización, por ejemplo, en nuestra unidad educativa de las CUAS, ¿no? De la empresa Quipus, ¿no? Que nos facilita, y como ustedes pueden ver, tenemos la suficiente cantidad para poder dar utilidad y ahí poder implementar diferentes aplicaciones en las diferentes áreas del conocimiento, ¿no? Y así poder tener un aprendizaje más significativo, ¿no? Y hoy en día que estamos ya con esto de las inteligencias artificiales, poder orientar y poder apoyarnos de estas herramientas y así hacer un aprendizaje significativo. Otro, el acompañamiento docente basado en confianza, retroalimentación y mejora continua. El gestor educativo debe acompañar y no hacer perseguimiento como se indica, ¿no? Sino acompañamiento y hacer una retroalimentación y una reflexión en cuanto a lo que es el trabajo docente, ¿no? El gestor educativo no es el que sabe más, sino el que puede también aportar algunas ideas para mejorar el trabajo del maestro y la maestra en el aula, ¿no? Para una mejora continua. Así también, la revalorización de los saberes y conocimientos ancestrales comunitarios es una propuesta, ¿no? Es decir, es muy importante en nuestra, como señala el modelo educativo, poder revalorizar, rescatar los saberes y conocimientos de nuestros pueblos, es decir, de nuestro contexto, ¿no? Y es así que habíamos también realizado las ferias a la inversa y así también en las asambleas hablamos y trabajamos estos temas de revalorizar nuestros saberes y conocimientos propios. Y también fomentar una cultura escolar abierta, democrática y reflexiva. Como conclusión del trabajo de investigación, la pedagogía descolonizadora permite resignificar el aula como un espacio cultural y político. No solamente el conocimiento debe ser un conocimiento impartido para poder tener un acúmulo de conocimiento, sino que ese conocimiento debe aportar en la parte cultural y así también política, ¿no? Es decir, que los estudiantes deben ser líderes, que los estudiantes deben saber utilizar ese conocimiento para transformar su realidad. Como otra conclusión, había visto transformar la práctica docente exige compromiso, formación continua y liderazgo. La práctica docente exige ese compromiso de vocación de servicio a la sociedad. Y en ese entendido es que la investigación nos señala que debemos implementar estrategias metodológicas para cambiar las prácticas tradicionales, ¿no? La inclusión de saberes locales no solo enriquece el currículum, sino que dignifica y fortalece la identidad del estudiante. Es decir, que los saberes locales, los saberes y conocimientos que se van, lo que tenemos dentro de lo que es nuestra cultura, debe aportar a enriquecer el currículo en las diferentes áreas. Por ejemplo, en el área de lo que es matemática, los cálculos que se realizan en lo que es los sembradíos, en lo que es los cálculos que se realizan en las ferias y todo aquello, en lo que es en la estadística, en la física, en la química, nos va a permitir que el estudiante pueda tener o pueda fortalecer en sí su identidad cultural, ¿no? El cambio inicia en lo cotidiano, planificar, acompañar, reflexionar y actuar. Es decir, todo cambio implica, uno, la planificación, el acompañamiento y la reflexión para poder también realizar diferentes prácticas y para poder también actuar de manera diferente y novedosa, ¿no? En sí es el trabajo de investigación, un pequeño resumen de mi artículo referido a lo que es las prácticas tradicionales y lo que es así que hemos hecho esta socialización del trabajo de investigación. Muchas gracias.